La etapa de ejecución de sentencia en los procesos ambientales sufre los mismos bemoles que la ejecución de cualquier otro tipo de procedimiento jurisdiccional. Hay un fenómeno mundial que está siendo estudiado desde hace ya varios años y a esta parte, que es la baja efectividad judicial general que se vive. Se han reconocido legislativamente una multiplicidad de derechos, fundamentalmente en los últimos 10 años y a esta parte. Sin embargo, la efectiva aplicación del reconocimiento dado a esos derechos no ha estado en la misma sintonía. Desde el puro simbolismo, todos recordamos la imagen de la justicia. Esa señora con los ojos vendados, con una balanza y con una espada. Bueno, precisamente este último simbolismo, la presencia de la espada, referencia a la posibilidad y la necesidad de que la justicia haga efectivamente cumplir sus decisiones. ¿Por qué las sentencias tienen que cumplirse? Bueno, precisamente más allá del propio imperativo reglamentario, obviamente todos los códigos de procedimiento tienen un capítulo dedicado a instruir o determinar la metodología mediante la cual la sentencia ha de ser ejecutada cuando no es cumplida voluntariamente con el destinatario de la orden que ha dado el magistrado o la magistrada del caso, pero fundamentalmente tiene que ver con, y esto es una opinión personal, con el nivel de credibilidad judicial. Es decir, la sentencia incumplida frustra a quien obtuvo el reconocimiento de un derecho y ve que en definitiva ese derecho no se materializa porque la sentencia no se cumple. Esta preocupación ha llegado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es así que hay una pléyade de fallos de la Corte en los cuales ha dicho concretamente y expresamente que los derechos que tenemos los argentinos no deben ser efectivos y no ilusorios. Nombro algunos fallos de la colección fallos 327, 3677, 330, 1989, 335, 452, entre otros. Y es más, en otros pronunciamientos, la Corte ha ampliado este criterio de efectividad y ha dicho que la efectividad de los derechos no está vinculada a la omisión de reglamentaciones para hacer cumplir esos derechos. Es decir, la falta de reglamentación de los derechos reconocidos constitucionalmente no es óbice para que esos derechos sean realmente efectivos. Se trata de lo que la Corte ha denominado una tutela efectiva y eficaz. Y es más, ha fundado estas decisiones en reglas que contienen, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 14.3.c, en este caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el caso de la Convención Americana, los artículos 7.5 y 8.1. Yendo a lo específico del derecho ambiental, sucede lo mismo. Ha habido un crecimiento enorme de la normativa vinculada con la defensa del ambiente humano, sin embargo, se registra baja efectividad en el cumplimiento de las sentencias que se dictan cuando el reconocimiento o la protección del ambiente llega a los estrados tribunalicios. Y prueba de ello es que la última gran reglamentación que ha aparecido a nivel latinoamericano del derecho ambiental, que es por todos ustedes conocido, es el Acuerdo de Escazú, en el artículo 8.3.f, se ocupa específicamente de que los estados partes deberán contar, dice así textualmente, con mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan. Vinculado
esta manda convencional con el acceso a justicia en asuntos ambientales. Finalizada esta primera sección de mi exposición, que podríamos denominarla desde el punto de vista descriptivo de la situación, vamos a abordar ahora sí algunas cuestiones prospectivas, digamos, ¿qué se puede hacer para trabajar esto? Para ello debemos analizar una dicotomía que está planteada y escrita y analizada por varios autores doctrinarios. La sentencia judicial y ambiental debe disponer qué debe hacerse para solucionar el conflicto ambiental, o también el juez ambiental debe disponer cómo llevar adelante ese qué. Es una discusión que tiene una profunda implicancia constitucional, porque ponerse el juez ambiental en definir el cómo lo lleva a acercarse a ese límite en principio infranqueable que está dado por la división republicana de gobierno. Normalmente, habitualmente, el qué es una orden que se da a algún organismo del Estado, también puede hacerle a un privado, por supuesto, en un caso de contaminación que tenga esta particularidad de origen, y el cómo queda a cargo de el organismo o la persona que tenga que cumplir con la orden judicial. ¿Qué ha indicado la práctica? La práctica tribunalicia, en términos generales, ha indicado que el qué muchas veces es insuficiente. Y los jueces ambientales nos hemos visto en la necesidad también de adentrarnos en el cómo se debe solucionar el conflicto ambiental, por ejemplo, un proceso de remediación de una determinada contaminación, para lograr precisamente la efectividad judicial de la cual hablábamos antes. ¿Qué es lo que ha surgido de la práctica? Bueno, algo que es obvio, y ustedes, operadores judiciales todos, que me imagino están viendo esta clase, lo van a entender rápidamente. Hay una natural resistencia al cumplimiento de una orden judicial. Y muchas veces esa resistencia es más evidente cuando la orden es dada por un juez a un organismo del Estado y en definitiva esa orden ha desnudado una omisión o un mal funcionamiento de ese propio organismo del Estado. Con lo cual, a veces es necesario reforzar el qué también con el cómo, porque si no la sentencia se termina inejecutando. Traigo otra prueba, en este caso de lege ferenda, en cuanto a que es necesario, en muchos casos, que el juez también diga cómo llevar adelante el cumplimiento de la orden que ha dado, de fondo. En junio del año 2018 se presentó en el Parlamento argentino un proyecto de ley denominada Ley Nacional de Acceso a la Justicia Colectiva de Consumidores, Trabajadores, el Medio Ambiente y los Derechos de Incidencia Colectiva General. Este proyecto de ley perdió estado parlamentario en febrero del año 2020. ¿Pero por qué lo traigo aquí? Bueno, primero la necesidad de contar con una reglamentación de procesos colectivos. Ahí también la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado. Si ustedes leen el considerando 10º de la acordada 12/16 que reglamentó la actuación de procesos colectivos a nivel federal, la Corte misma habló allí en ese considerando de la necesidad de contar con una ley que regule los procesos colectivos. Bueno, este proyecto de ley contenía un capítulo o un par de artículos, especialmente el artículo 30, que hablaba de la ejecución de sentencias estructurales o complejas. Y aquí me refiero a la ejecución de sentencias de contenido ambiental complejas.
No aquellas simples en donde el juez lo único que hizo fue analizar si estaba bien o mal dada o tenía ajuste constitucional o convencional una determinada autorización o un proyecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, sino aquellos procesos, ¿no?, en donde el daño ambiental que se quiere evitar o que se quiere componer abarca a un universo poblacional, ¿no?, incluso a una superficie geográfica importante, en donde además intervienen múltiples actores o personas vinculadas a ese proceso, ya sean públicas o privadas. Para que me entienda, el ejemplo paradigmático es el caso Mendoza-Beatriz, que tenía que ver con el saneamiento definitivo de la cuenca Matanza-Riachuelo en la provincia / ciudad de Buenos Aires. Bueno, este proyecto de ley contemplaba claramente que el juez podía dedicarse al cómo, o debía dedicarse al cómo. ¿Qué planteaba este proyecto de ley? Bueno, decía que cuando la sentencia definitiva imponga una condena de hacer cuyo cumplimiento resulte complejo, como acabo de explicitar, sea por involucrar la modificación de cierta acción u omisión de políticas públicas o bien por implicar una reforma estructural de la situación fáctica que se diera origen, allí le daba al juez ciertas facultades. Lo que más nos interesa es lo siguiente, y estaba en el proyectado inciso A de este artículo 30. El juez podía, en ese caso, obligar al condenado a presentar un proyecto de cumplimiento de la decisión debidamente justificado, acompañado de su respectivo cronograma de implementación y de un análisis y previsión de costos. Es decir, el juez llegaba hasta requerir que le demostrasen la ecuación económico-financiera y la previsión presupuestaria para llevar adelante ese procedimiento. Fíjense que ya estamos en aspectos medulares del cómo. El juez o la jueza podía introducir modificaciones a ese proyecto, fijar audiencia para discutirlo con las partes, ¿no?, y, en definitiva, aprobarlo. Y contenía un título, un renglón final, este inciso de este artículo, que decía, ¿no?, lo siguiente: toda decisión al respecto podrá ser modificada si se alteran las circunstancias que dieron lugar a su dictado, o bien cuando se muestra inadecuada para cumplir la finalidad perseguida. ¿Por qué trajo este proyecto esta norma tan particular? Porque en estos procesos ambientales complejos es altamente probable que en la dinámica de cumplimiento de esa sentencia surjan circunstancias que lleven a veces a tener que modificar la orientación de fondo de esa sentencia. Esto ha pasado con el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, en donde incluso había un componente sociológico, porque hubo que reubicar a personas que estaban viviendo al lado de esa zona altamente contaminada. ¿Cuál es la cuestión de fondo desde el punto de vista procesal? Lo que se está planteando aquí es que en los procesos ambientales complejos, si se quiere asegurar la efectividad de cumplimiento de la decisión, un mecanismo que podría ser necesario es flexibilizar la cosa juzgada. Tema, como imaginarán, desde el punto vista procesal no menor, no puedo detenerme demasiado atento al tiempo asignado para la clase, pero que no aparece como una novedad desde el punto de vista procesal si se tiene en cuenta que hoy ya sí está consolidado dentro del marco de la tramitación de los procesos ambientales, por ejemplo, la necesidad muchas veces de flexibilizar la traba de la litis, es decir, flexibilizar lo que conocemos con mayor precisión desde el punto de vista técnico como principio de congruencia, circunstancia que, como ustedes seguramente saben, ha sido reconocida explícitamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún con límites en tanto y en cuanto esa flexibilización no puede alterar en grado sumo el derecho a la debida defensa en juicio que tienen las partes involucradas. Pero por eso digo, hay que pensar en soluciones prospectivas novedosas si se quiere apuntar a la
efectiva cumplimiento de las sentencias ambientales. Quizá en los casos de procesos ambientales complejos habrá que pensar en ir modificando o moldeando la ejecución de sentencia, recurriendo para ello a la flexibilización de la cosa juzgada, dada a partir de la firmeza de la resolución. Me quedo tranquilo con esta perspectiva, ¿por qué? Porque en el recientemente llevado adelante Congreso Argentino de Derecho Ambiental, desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el mes de mayo del año 2023, tuve la posibilidad de hacer el mismo planteo y me quedé tranquilo, digamos, desde el punto de vista doctrinario, porque en su exposición de cierre de dicho congreso, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, compartió ese orden de ideas prospectivo. Por supuesto, habrá que perfeccionarlo a futuro, pero lo dejo planteado como una alternativa, insisto, que puede ayudar a que se cumplan en mejor medida las sentencias que se dicten en el marco de la justicia ambiental. Es cierto que no hay una ley nacional de procesos colectivos, pero algunas legislaciones provinciales dan un atisbo de esta posibilidad de flexibilizar la cosa juzgada. En el caso de la provincia de Río Negro, en la cual me desempeño como juez, hay una ley de amparo colectivo que se usa también para procesos ambientales y, por ejemplo, establece que las medidas para mejor proveer, que están a mano del juez, pueden ser dictadas en cualquier estado de la causa. Cualquier estado de la causa involucra también la etapa de ejecución de sentencia. Y esto es congruente con otro artículo de la misma ley que establece que el juez adoptará los medios necesarios para que sea cumplida la sentencia. Bueno, creo que estas dos normas, analizadas en juego armónico en un caso, permitirían flexibilizar la cosa juzgada en aras del mejor cumplimiento de esa sentencia. Otra cuestión que me interesa transmitirles y que tiene que ver con la efectividad de la sentencia ambiental es que en innúmeras oportunidades la condena a una determinada remediación, por ejemplo, es dada a diversos organismos del Estado, pero distribuyendo esa responsabilidad en forma solidaria. No se especifica qué es lo que debe hacer cada organismo para cumplir con el objetivo final, que es solucionar el problema ambiental. Esto ha llegado a nuestros tribunales y allí hemos anulado alguna sentencia por no especificar qué es lo concretamente que tiene que hacer cada organismo involucrado. Por supuesto, ustedes ya advierten que hay múltiples departamentos del Ejecutivo, por ejemplo, involucrados en la temática, y un inconveniente que puede generar en la etapa de ejecución de sentencia es que los organismos digan, bueno, no, dígame qué hago yo en el ámbito propio de mi competencia. Dijimos entonces en aquel momento, ¿no?, en definitiva, para contar con un resolutorio debidamente fundado, que no quede en una mera expresión de deseos y que pueda ser exigido en beneficio de todos los vecinos de la ciudad tal, es necesario que la sentencia individualice los incumplimientos incurridos por cada uno de los demandados, insisto, departamentos diferentes del Estado, y en su caso les imponga una condena de conformidad a las esferas de competencia, atribuciones y obligaciones que tienen constitucional y legalmente asignada cada uno de los demandados. No advertimos, dijimos, además, otra forma de poder fiscalizar de manera efectiva el cumplimiento de la condena, tal como se expresa en la parte dispositiva del fallo. Así que sugerimos que cuando haya condena a múltiples actores, ejemplifiqué con el Estado, podrían serlo en la faz privada, se identifique claramente qué es lo que tiene que hacer cada parte condenada para poder fiscalizar adecuadamente si ha cumplido o no con la manda judicial. Y otro tema que me interesa transmitirles es una herramienta
que es un clásico de la etapa de ejecución de sentencia, las sanciones conminatorias, las astraintes. Muy utilizada también en cambio ambiental, y allí aparece también una cuestión prospectiva, una vuelta de tuerca. Ya no aplicar las astrainte al Departamento del Estado que ha incumplido en forma reticente la manda judicial, sino aplicarla en forma personal al funcionario responsable de ese Departamento del Estado y que en definitiva es quien, en el campo de los hechos, es el obligado al cumplimiento de la sentencia. Es decir, sabemos todos, la condena a un organismo del Estado, el cumplimiento de esa sentencia en su faz material está a cargo de personas humanas, no de personas de existencia ideal como lo es el propio organismo. Esta alternativa ha sido adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y sí lo ha hecho estableciendo ciertos límites. Lo ha hecho en forma excepcional y con criterio restrictivo. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo? La imposición de astrainte a los funcionarios públicos responsables por incumplimiento de un mandato judicial resulta excepcional y de interpretación restrictiva, aceptándose dicha responsabilidad en casos en que la actitud reticente, temeraria, desaprensiva del mismo se constituyó en un ejercicio irregular de las funciones que le son propias. En buen romance, no aplicación de astraintes al funcionario en forma personal de una. Es decir, se requiere un plus de incumplimiento para luego sí trasladar esa multa. Y también otra particularidad. ¿Cuál es el destino de los fondos colectados por astraintes cuando la acción, por ejemplo, ha sido interpuesta no por un particular perjudicado por el daño ambiental, sino por un grupo ambientalista o una ONG? Sabemos que en el caso del astrainte común, digamos, civil o comercial, el producido pecuniario de la aplicación de la multa queda en beneficio de la parte perjudicada. Cuando se está litigando por un bien colectivo como el ambiente, ¿puede quedarse la ONG o el grupo de ambientalistas y disponer libremente de ese monto? Bueno, esto que les voy a transmitir no es una doctrina judicial del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, pero sí es una decisión que adopté en un determinado caso ambiental en el cual me tocó actuar como juez individual. Pues bien, la decisión tenía que ver con la protección ambiental de lo que era además una suerte de reserva arqueológica en una población del norte de la provincia de Río Negro. Condené al municipio incumplidor de ciertas obligaciones ambientales que le impuse, pero el producido de la multa lo otorgué, no violé la norma procesal diciendo, dando el producido de esa aplicación a, en este caso, un grupo de ambientalistas, pero condicioné la disposición de ese dinero a la presentación de un plan de inversión directamente vinculado con el sitio que se intentaba proteger. Pues bien, voy finalizando esta exposición y creo que hemos hecho hemos dado un rápido panorama descriptivo de qué pasa con la baja efectividad de las sentencias ambientales y nos hemos permitido transmitir algunas propuestas prospectivas para que, en definitiva, logremos que las sentencias ambientales, que además, como todos sabemos, tienen que ver no solamente con el presente, sino con el futuro de la humanidad, sean realmente cumplidas en forma eficiente y eficaz. Muchas gracias.